El trabajo de Luz Ignacia es Land Use Conflict and REDD Plus, Implementation and Ideas for Designing an Inclusive Conflict Resolution Mechanism for REDD Plus, Lesson from Ipeti Embera Community in Panama. Pues adelante. Hola, buenos días. Voy a hablar en español, pero como no sabía si venían personas que hablaban en inglés, dejé las diapositivas en inglés. Pero voy a hablar en español. Mi nombre es Ignacia Holmes, soy estudiante de doctorado de la Universidad de McGill en Canadá. Y voy a hablar de, como dijeron aquí ya, del conflicto de uso de tierra y de un nuevo mecanismo de cambio climático que se llama reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosque. Antes de empezar quería presentarme porque creo que da un poco de posición respecto a dónde estoy yo en la investigación. Soy chilena, soy ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, tengo un máster aplicado en desarrollo rural y he trabajado principalmente en implementación de proyectos de desarrollo con Naciones Unidas y ONG, por lo tanto esta es mi primera inmersión real a la investigación. Antes de empezar a hablar del caso de estudio, quisiera dar un poco el contexto de REDD, que es porque quizás para muchos no es algo tan conocido. REDD, como dije anteriormente, es un nuevo mecanismo de cambio climático que se está negociando en la Convención Marco de Cambio Climático, que se llama Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosque. Las negociaciones se iniciaron en el 2005, cuando Costa Rica y Papúa Nueva Guinea hicieron una solicitud a que se incluyera como un potencial mecanismo para el periodo post-Kyoto, después del 2012, disminuir las emisiones de la deforestación y la degradación del bosque. En el 2007, el cuarto reporte del panel intergubernamental de cambio climático reconoció que aproximadamente 17% de las emisiones a la atmósfera provienen de la deforestación de países en vías de desarrollo. Y ese mismo año, también en la conferencia de las partes en Bali, no sé, muchos han escuchado la hoja de ruta de Bali, se llegó a una decisión histórica de incluir este mecanismo como un posible mecanismo de mitigación. Y digo que es histórica porque es primera vez que se incluyeron los bosques de manera formal como un posible mecanismo, y los países en vías de desarrollo comienzan a tener son reconocidos como que si hay un problema que es 17% de las emisiones de deforestación, también pueden ser un 17% de la solución, por lo tanto es histórica en esos dos ámbitos. Hasta esa fecha solo se hablaba de reducir las emisiones de deforestación y degradación, pero en el 2008 se amplió el ámbito también para incluir la conservación, el manejo sostenible del bosque y el aumento de los sumideros de carbono, y eso es lo que hoy se conoce como REDD+. A pesar de que este mecanismo aún está en negociación, todavía no se definen los aspectos de cómo va a ser financiado, si va a ser a través de un mercado de carbono o si va a ser a través de un fondo, y ahí hay varias diferencias en los países, especialmente en América Latina. Existe un interés global de los países de participar en este mecanismo. Y esto ha sido impulsado porque agencias internacionales como UNRED y del Banco Mundial han puesto a disposición dinero para los países para prepararse para este mecanismo. Y en América Latina ya hay 15 países que están recibiendo dinero de estas instituciones para comenzar a prepararse para la implementación de REDD. Y también hay numerosas actividades demostrativas de REDD más informales, no bajo dinero de donantes, sino que en mercado voluntario, y América Latina tiene más o menos el 50% de estas actividades demostrativas. Un importante debate que se ha generado en REDD es acerca de la implementación de REDD en territorio indígena. Primero porque los pueblos indígenas son importantes para REDD, ya que 10% de los bosques primarios están en territorio indígena en el mundo, y también porque estos bosques mantienen los medios de sustento de aproximadamente 1 billón de personas. Entonces hay un debate importante que está bastante dividido, en que algunos creen que REDD podría limitar los derechos de los pueblos indígenas al acceso y al uso a sus recursos, y otros
podría inyectar un importante nivel de recursos para mejorar la condición de vida de los pueblos indígenas. Cualquiera sea el caso, un importante desafío de RED va a ser integrar a las comunidades dependientes del bosque de una manera en que sus medios de sustento, su cultura y el acceso a sus tierras no se vea socavado. Entrando ya más en el caso de estudio que voy a presentar, mi estudio se encuentra en Panamá. Panamá ha sido un país muy activo en la negociación de RED a nivel internacional y recibe dinero de los dos fondos que mencioné anteriormente del Banco Mundial y de Naciones Unidas, y tiene un importante porcentaje de sus tierras en territorio indígena. 31% del territorio panameño está en territorio indígena, de los cuales 22% está legalmente reconocido como comarca y otro 9% son tierras que están siendo reclamadas al gobierno, pero es una importante cantidad comparado con otros países de América Latina. Y mantiene estos territorios indígenas tienen 40% del bosque y 60% del bosque primario, por lo tanto son muy importantes para este nuevo mecanismo. Mi caso de estudio se encuentra en la comunidad de Ipetí en Verá, que es una comunidad que fue reasentada en los años 70. Esta comunidad vivía anteriormente en la zona del Bayano, del lago Bayano, que fue una zona que fue inundada para crear la hidroeléctrica más grande que hay en Panamá. Llegaron aproximadamente 12 familias en los años 70 y hoy la comunidad tiene 80 familias con 550 personas. Cuando fueron reasentadas en este lugar se les prometió un título de propiedad legal que hasta la fecha no ha sido entregado. Por lo tanto tienen un uso de hecho del territorio, pero no un reconocimiento legal, a pesar de que tienen una demarcación y aparecen los mapas. Y tiene diversos usos de la tierra, tienen 60% de su territorio en bosque, 44% en bosque primario y 20% en bosque secundario, 20% en pasto y otro 16% en agricultura, tanto corta y tala o agricultura más permanente. En el año 2008 la comunidad hizo un acuerdo, la ONG de base de la comunidad hizo un acuerdo con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales para implementar un proyecto piloto de RED que incluía reforestación tanto de especies nativas como agroforestería y de conservación de bosque. Y ese es el caso de estudio que yo estoy estudiando. El enfoque de investigación el que estamos utilizando es investigación-acción, que significa que empezamos sin preguntas de investigación, sino empezamos a implementar una acción y a partir de esta analizar qué es lo que ocurre y abrir nuevas preguntas de investigación. Se hace una investigación cíclica, por lo tanto, y los métodos para la captura de la información estamos utilizando observación participante, entrevistas semiestructuradas y metodologías participativas. Este proyecto no se enmarca en el mecanismo RED que yo mencioné anteriormente, sino que es un acuerdo entre instituciones, podría ser un acuerdo de responsabilidad social empresarial en que una empresa neutraliza sus emisiones de carbono a través de la implementación